Hola, soy Marta Vera Prieto, soy presidenta de la Asociación de Amigos de las Reales Fábricas de Riópar y en esta videoclase vamos a conocer el conjunto histórico de las fábricas de metales de Riópar. Estas fábricas son las primeras productoras de zinc y de latón industrial en nuestro país y fueron declaradas bien de interés cultural con la categoría de conjunto histórico en 2010. Son una de las joyas del patrimonio industrial español. Fueron fundadas en Riópar, que es un pequeño municipio entre las sierras de Alcaraz y Segura, en la provincia de Albacete. ¿Y por qué allí? Pues porque allí existía la única mina de calamina que se conocía en el momento. La calamina es un carbonato de zinc, la smithsonita, de la que se obtenía el zinc que junto con el cobre y en aleación daban como resultado el latón, que era un metal entonces muy buscado y muy apreciado, ¿no? Estamos hablando de la primera revolución industrial en una fecha tan temprana como 1773. Bueno, la persona que lo fundó fue un ingeniero vienés, nacido en Viena, que había aprendido sus artes metalúrgicas en las montañas del Harz, en la ciudad de Goslar, que ahí había un gran centro latonero, y que viajó después a Madrid a establecer allí su obrador de metales, atraído por las políticas de los Borbones para el desarrollo de la industria nacional, ¿no? Fue precisamente el rey Carlos III el que le apoyaría en esta empresa, ¿no? Entonces, Johann Georg Graupner, o su nombre en castellano, Juan Jorge Graupner, se puso a su servicio con esos conocimientos metalúrgicos, pero no solamente metalúrgicos, sino también de hidráulica, ya que era necesario el agua para mover todos esos mecanismos, ingenios que eran necesarios para todos los procesos, ¿no? Os he traído esta imagen que hay aquí a la izquierda, que nos da muy buena muestra de lo que eran el espíritu de la época, ¿no? En la imagen aparecen tres semidioses, tres héroes, ofrendando a la diosa Cibeles precisamente 3 hornos de zinc y de plomo, que como veis en la parte delantera y en el plano medio aparecen pues unos ángeles alados haciendo las labores propias de la mina. Aquí detrás lo que aparece es la ciudad de Goslar, y detrás de Goslar Rummelsberg, que es la gran montaña de cobre de donde se extrajo todo ese metal, ¿no? Lo que tenemos aquí en la imagen superior son 2 bombas hidráulicas diseñadas por Graupner, que fue entonces, gracias a su pericia, fue el primer maestro bombero de la corte, ¿no? Para hacer estas bombas hidráulicas, para apagar los incendios, era necesario el latón. Así que, bueno, pues lo solicitó al rey la posibilidad de montar allí esa fábrica, y con privilegios reales y con su propio dinero fue capaz de iniciar esta industria ahí en tan remoto lugar. Entonces, bueno, vamos a ponernos en contexto. No solamente es la primera producción de zinc y latón en España, sino que en este momento se está dando esta producción, esta nueva industria en toda Europa, ¿no? Mientras que el latón se venía fabricando desde la antigüedad por un método de cementación que ahora explicaré, el zinc era un misterio para Europa, que venía importándolo, desde la India desde el siglo XII. Entonces es por eso que he puesto esta imagen aquí a la izquierda. Es una imagen de una deidad hindú en latón o en aleaciones que tenían que ver con el zinc, ¿no? ¿Qué le pasa al zinc? Bueno, pues el zinc es un metal especial. En esos momentos en Europa se le llamaba, no se sabía si era un semimetal. ¿Por qué? Porque tiene un punto de fusión muy bajo, es decir, a poquito más de 400 grados centígrados empieza a evaporar y además se oxida muy rápido al contacto con el aire, de modo que fue necesario crear unos hornos especiales, techados, capaces de retener ese vapor, enfriarlo y poder condensarlo o destilarlo, digamos, en forma condensada luego en gotas, ¿no? Para recogerlo y hacer lingotes. Bueno, pues en este contexto nos estamos moviendo.
Tenemos aquí algunas fechas importantes que son, bueno, en 1742 hay un químico sueco, Anton von Schwab, que es este personaje que tenemos aquí a la izquierda, que consiguió aislar el zinc a partir de la piedra de la calamina, pero que no describió su método. Entonces, bueno, pues se quedó allí. En 1743, William Champion, un empresario inglés, lo que hizo a la vuelta de un viaje a la China, porque en la China también empezaron a fabricar el zinc ya en el siglo XVI, montó lo que va a ser la primera fábrica de zinc y de latón también en el continente europeo, ¿no? Que es este horno el que él ideó. Y en 1746, bueno, por supuesto lo mantuvo en secreto, ¿no? Eran pues épocas en que cualquier avance tecnológico era mantenido en secreto, ¿no? En 1746, Marggraf, que era un químico que trabajó en Goslar, sí consiguió también aislar el zinc y además lo describió, y entonces ya pasó a ser un metal, digamos, propiamente dicho, conocido. Bueno, pues esta información fue la que utilizaría Grauner para poder ser capaz, después de convencer al rey y de hacer las convenientes excursiones a la mina para comprobar la buena calidad del mineral, etcétera, pues quien pudo montar esta primera fábrica en España. Luego ya en 1798 tenemos a Rubergen Silesia, que va a mejorar el horno de William Champion. Y un poquito más tarde, ya en 1805, tenemos a Jean-Jacques Denis, que en Lieja va a hacer los hornos verticales de zinc eran mucho más efectivos que los anteriores, ¿no? Esta va a ser realmente el nacimiento de la gran industria europea del zinc, ¿no? Y no solamente, también la primera multinacional del mundo, porque claro, una vez que agotó la mina de calamina que se estaba explotando en Bélgica, hizo falta deslocalizar la empresa buscando otros yacimientos para poder seguir produciendo. Bueno, esta es una imagen de Riópar, o del pueblo que en un inicio se llamó San Juan de Alcaraz. Juan era el primer nombre de Juan Jorge Grauner, San Jorge sería el nombre de la zona de minera, y aquí tenemos una imagen de 1879 en el que vemos la montaña del Calar del Mundo, de la mina, completamente despoblada de árboles, porque claro, no era solamente necesaria la calamina, también hacía falta mucha madera para construir los artilugios, para alimentar los hornos, y luego también hacía falta cursos de agua, que en Riópar los hay muy suficientes, para poder poner en marcha todos los talleres que funcionaban hasta en 5 saltos encadenados, de manera que se volvía a recuperar el agua, y de ese modo se movían todos los artilugios, todas las ruedas de paletas que eran necesarias para mover el conjunto. Entonces teníamos la madera, teníamos la calamina, teníamos el agua, pero no había nada más. Entonces Grauner lo que tuvo que hacer fue construir, además de los talleres, viviendas para poder atraer población y servicios básicos como la iglesia, el pósito de grano, los estancos y todo lo necesario, pues el médico, la escuela, y se generó una población que lo que hizo fue despoblar el antiguo pueblo de Riópar, ¿no? Que pasaría a llamarse, al cierre de la fábrica, Riópar Viejo. Bueno, pues estas fábricas, fundadas en 1773, han estado funcionando hasta 1996, es decir, estamos hablando de casi 230 años de historia industrial, ¿no? Y el paso, pues, de 3 siglos que nos dan buena muestra de cómo se hacían entonces las cosas, ¿no? ¿Qué es lo que se hacía aquí? Pues un proceso productivo muy, muy completo, o sea, desde la extracción del mineral de las entrañas de la mina y todos los procesos asociados, como puede ser el trabajo sobre el mineral, pero luego también su aleación con el cobre para producir el latón, o la destilación propia del zinc, luego la fundición de estos metales, sus modelos, los moldes para reproducir objetos, luego el acabado de estos objetos, el cincelado, el pulido, que ya bien fueran artísticos, como de orfebrería artística, orfebrería religiosa, pero también pues industriales de tipo grifería, cubiertos, camas, todo tipo de artículos de ferretería, casi cualquier objeto que nos podamos imaginar hecho en latón, pues
allí se ha estado fabricando hasta hace bien poquito, ¿no? Entonces en Río Park, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos todo un territorio museo, gracias a que los hitos arquitectónicos han quedado allí en una longitud lineal de unos 12 kilómetros y con más de 22.000 metros cuadrados de planta construida, ¿no? Entre vivienda obrera y patronal, con los talleres, con las infraestructuras hidráulicas, ese sistema de balsas, canales y compuertas que hacían posible el movimiento de todo el conjunto, ¿no? Bueno, las minas de San Jorge y San Agustín, como hemos dicho, están en la montaña del Calar del Mundo. El Mundo es un río que nace con una gran cascada allí, y que es en un sistema kárstico, una montaña caliza, ¿no? Está justo en la conjunción de dos fallas, la falla de San Jorge propiamente dicha y la falla de Socobos. Y allí se forman los depósitos, digamos, que son llamados masas aisladas de calamina. Y bueno, estas minas fueron bien estudiadas por Federico de Botella y Hornos en el siglo XIX y muy recientemente por un geólogo, Didac Navarro, de la Universidad de Barcelona, para que le pueda interesar. Y sobre esta primera etapa, la etapa fundacional, tenemos dos documentos valiosísimos, que son un plano dibujado por José Agustín de Larramendi, que está considerado el primer ingeniero de caminos de España, porque estaba recién creada la escuela, que se llama el plano de las Reales Fábricas de Latón, nominadas de San Juan en las sierras de Alcaraz. Bueno, cuando Juan Jorge Grauner muere en 1801, digamos que la producción de zinc se abandona. Luego tenemos la guerra con Francia en esos años, y hasta después no se retoma la producción y ya se va a retomar solo con el latón, ¿no? Entonces en este plano podemos ver muy bien cuál era la estructura en planta de la colonia, ¿no? Y gracias al listado sabemos para qué se ocupaba cada uno de los espacios. Y luego, junto a las memorias políticas y económicas sobre los frutos, fábricas, comercios y minas de España de Eugenio Larruga, pues tenemos una descripción muy precisa de cómo se hacían allí las cosas. El primer ramo era el de la reducción del cobre al latón por medio de la piedra de la calamina, ¿no? Cómo transformarlo en latón. Y ese proceso, básicamente el que he dicho que se venía realizando desde la antigüedad, es por cementación. ¿Cómo lo hacían? Bueno, pues en el crisol lo que ponían era la calamina machacada en el fondo y encima los galápagos de cobre. Entonces, como el zinc salía muy pronto, a un poquito más de 400 grados, como hemos dicho, y el cobre, en cambio, no evapora hasta los 1000 y pico, pues se lo mantenía, de modo que se podía generar esa aleación ahí mismo en el crisol, ¿no? Este era el método que se utilizaba. Entonces, en el segundo ramo, una vez obtenidas tortas primero, luego planchas y barras de latón, pues con las planchas se podían batir y se podían laminar y hacer objetos en un inicio simples del tipo cazos, peroles, candiles, etc. Y en un tercer ramo, así en la zona más al norte, estaba la trefilería, que era una fábrica de alambre de latón. Entonces, a partir de las barras se estiraban y en un proceso ya mecanizado se iban generando las bobinas de alambre, que resultaba ser de mucho mayor calidad que el que se hacía, pues, que el que venía de Europa, ¿no? Se venía comprando. Entonces, para este primer ramo tenemos la suerte de contar con unas ilustraciones de una fábrica de latón en Namur dentro de un libro que es El arte de convertir el cobre por medio de la piedra de la calamina, ¿no? De Gallón y Duhamel. Y allí vemos pues, que se trataba de hornos enterrados y sistemas de poleas para poder mover todo esto y pues una serie de cajas para generar las planchas de latón. Para las planchas, por ejemplo, también se utilizaba, y según los documentos que tenemos, métodos alemanes, ¿no? Estamos ante un caso de transferencia tecnológica, ¿no? Y las planchas se generaban utilizando grandes piedras de granito, como vemos en esta imagen de la derecha. Estos son
una recreación que se ha hecho en la antigua fábrica de Stolberg, que está convertida hoy en museo, ¿no? Y también se utilizaban para ello los martinetes, que son estos grandes martillos accionados de forma repetitiva por grandes ruedas de paletas, que a su vez eran movidas por la caída del agua, ¿no? Luego, a partir de estas planchas, pues ya se hacían barras, ¿no? Como hemos dicho, y se llevaban a este ya segundo ramo en el que se batían y se laminaban. Eso se hacía en el departamento de San Carlos, y allí, como veis, tenemos en el lugar donde estuvo el martinete en su día, pues justo, claro, debajo del salto de agua. Después esos lugares fueron transformados en turbinas capaces de generar energía motriz y que más tarde generaron energía eléctrica, ¿no? Para el uso del conjunto, no solo de la fábrica, sino también para las viviendas obreras, ya que, bueno, la fábrica era necesario cuidar la producción, pero también la reproducción de la masa obrera, porque sin trabajadores pues poquito se podía hacer, claro. Bueno, el tercer ramo, como hemos dicho, era el de la producción de alambre de latón. Y para esta descripción, para poder imaginar o poner en imágenes todo esto que nos cuenta Larruga y que nos cuenta Larramendi, pues contamos con la enciclopedia de Diderot y d'Alembert, ¿no? En el que se nos muestra un poco cómo era ese. Aquí sí que lo que vemos es que se trataba ya no tanto de una manufactura, sino de un sistema ya realmente industrial, porque lo que se hacía era, mediante las ruedas de paletas, crear un movimiento repetitivo que iba lanzando el alambre y adelgazándolo cada vez más hasta que se generaban las bobinas, ¿no? Y como hemos dicho, pues ya se vendía por toda España, ¿no? En cantidades, digamos, industriales. Bueno, de este taller nos quedan algunos restos, y este era el lugar, bueno, donde estaba ese martinete, ¿no? Nos quedan los conductos de agua e incluso algún plano firmado por Graupner de ese foso, del foso de ese martinete. Nos queda también alguna máquina que pues no sabemos datar del todo, pero que quizás pueda ser tan antigua como estas etapas fundacionales. El cuarto ramo era la fábrica de cobre. Cobre no había en Riópar, de hecho el cobre venía de América entonces. Entonces tenían Graupner muchos problemas para que le llegara, y entonces lo que creó fue la necesidad de que le llegara el cobre, porque él decía, él era capaz de hacer láminas de cobre para el forrado de navíos de la Marina Española. En esos años los ingleses tenían unos barcos mucho más avanzados precisamente por este sistema. Al forrarlos de cobre evitaban la broma o todos los moluscos que se les iban adhiriendo a los cascos del barco, de manera que los iban haciendo cada vez más lentos, y de esta manera pues los barcos eran mucho más rápidos. Y esto es lo que se hacía también al pie de las minas en San Jorge. Para este fin se creó en 1800 todo un departamento, que era el departamento de San Miguel o del laminador, ¿no? Y tenemos aquí un grabado también de 1879, en el que vemos la gran cantidad de chimeneas que había. Hoy queda una que se creó para la máquina de vapor, por eso es la más alta, que no se llegó a utilizar demasiado y por eso nos queda ahí. Lo que tenemos aquí en un primer plano es la presa para desviar el agua, que fue creada por Carlos Lemaur, que es uno de los artífices del Canal de Castilla. Es decir, esto era una obra, por supuesto, menor, pero muy importante para el Estado, ¿no? Y entonces intervinieron pues sus mejores ingenieros. El quinto ramo es esa fábrica de zinc, que como era un proceso, digamos, que había que mantener en secreto, muy novedoso, pues se hizo en una zona bastante apartada, cercana al nacimiento del río Mundo. Y sabemos que después de la muerte de Graupner no se volvió a utilizar, entonces hemos encontrado algunos restos que solo pueden pertenecer a esa época, ¿no? Algunas piedras con claras muestras de haber sido sometidas al fuego y con trozos de retortas de arcilla donde quedan todavía restos de zinc en su interior. Bueno, hasta aquí la primera etapa, ¿no? Luego tenemos una segunda etapa, cuando ya
una vez después de la estatalización, a principios del siglo XIX, se pasa a la privatización de esta empresa, ¿no? Son los albores del capitalismo, cuando se crea la Compañía Metalúrgica de San Juan de Alcaraz. Esto pues, es un nuevo concepto de empresa en el que se invierten grandes cantidades de dinero, ¿no? Para estar, digamos, a la última en lo que es tecnología de hornos. Se utilizaron hornos belgas, hornos silesianos, que era lo mejor que se tenía en la época, un poco adaptados, pero básicamente utilizando esas tecnologías, y también se separa lo que es la oficina del resto de los talleres, ¿no? De este modo podemos hoy saber mucho, gracias a ese archivo histórico, ese archivo de empresa, en el que están los libros de contabilidad, los inventarios, las cartas, los pedidos, etc., ¿no? Los condes de Belle van a ser estos personajes muy bien situados, sus relaciones con la corona, y desde Madrid los que dirijan la empresa, ¿no? En este momento también se va a patentar la cruz de Caravaca o de Habsburgo-Lorena como emblema de la fábrica, ¿no? Estará también en algunos de los productos, por ejemplo, de las cuberterías, ¿no? Lo que hizo el conde de Belle fue contar con los mejores ingenieros del momento, ¿no? Los tenemos aquí abajo, pues, por ejemplo, para todo el tema de la mina, se contó con Luis de la Escosura y con Ramón Pellico, que muy rápidamente racionalizaron la explotación y casi en 40 años dieron por acabada la mina, ¿no? lo bien que lo sacaron. Y luego tenemos aquí, por ejemplo, a don Juan Bravo Murillo, que es un presidente del gobierno, que cuando termina de ser presidente, pues ayer como hoy, lo que hace es colocarse en una empresa importante y bien situada, y fue presidente de esta empresa hasta su muerte, ¿no? Bajo su presidencia, por ejemplo, se hicieron los primeros cartuchos Remington de nuestro país, hasta que perdieron la contrata en favor de los estadounidenses, pero bueno, se hicieron millones de cartuchos allí en Río Par, ¿no? Y lo que sí que hicieron fue invertir grandes sumas de dinero en publicidad, ¿no? Y por ejemplo en la Ilustración Española y Americana, que era un periódico muy importante del momento, pues habrá artículos dedicados a esta empresa, ¿no? Esto, por ejemplo, es una imagen de la exposición de minería y artes metalúrgicas que se dio en el Palacio de Velázquez, en el Retiro de Madrid, y nos da una idea de la magnitud de esta empresa y de las puestas en escena que se daban, ¿no? En estos años, bueno, ya estuvieron en muchas exposiciones, no solamente en España, sino fuera. Estuvieron en las exposiciones universales ya desde la primera celebrada en Londres, en el Palacio de Cristal de Joseph Paxton, en 1852, y obtuvieron bastantes medallas. Tuvieron medalla también en la exposición de Filadelfia, en la exposición de París, etc. Claro, ahí sí que ya se invirtió mucho en tecnología moderna. Aquí tenemos una turbina Francis que se utilizaba pues para poner en movimiento toda la fábrica, ¿no? Y se hicieron grandes piezas de extraordinaria factura, como pueden ser los 16 candelabros monumentales que tenemos en la Basílica de San Francisco el Grande en Madrid, o algunas piezas que hay en colecciones como la del Museo del Prado o del Senado de la Nación, como esta imagen del rey Alfonso XII a caballo. En la revista de la Construcción Moderna, por ejemplo, tenemos algunas de las imágenes, de las poquitas imágenes que se conservan de los obreros en esta época, ¿no? Esta imagen es muy ilustrativa, bueno, de este sistema, digamos, paternalista que obligatoriamente se debió generar, porque hacía falta cuidar a la población para que se mantuviera en un sitio tan remoto, ¿no? Y se les daba casa, se les daba formación en la escuela para sus hijos, se les daba médico, etc. Esta imagen, bueno, pues es bastante representativa de aquello, y sobre todo podemos ver el sistema de distribución de la energía generada en las turbinas por medio de barras y correas de cuero, ¿no? Que se unían a cada máquina y que se ponían en movimiento todas a la vez. Bueno, tenemos también otras imágenes en las que vemos a niños trabajando, ¿no? Se supone que no se podía trabajar hasta los 14 años, pero bueno, pues sabemos también que se hacían excepciones, ¿no? Aquí se puede ver pues una imagen muy impactante.
Este paternalismo industrial va a continuar hasta el siglo XX, ¿no? En esta tercera etapa, digamos, a principios del siglo XX, ¿qué pasó? Pues que terminada la mina y apareciendo las grandes minas de zinc del Cantábrico, como aparecieron ya desde la segunda mitad del siglo XIX, y las de la costa cartagenera, pues fue bastante difícil competir, ¿no? Es verdad que ellos tenían pues toda una tradición detrás que les permitió sobrevivir, pero ya con muchas dificultades, ¿no? Entonces hubo transformaciones hasta que se creó la Industrial Metalúrgica de San Juan de Alcaraz, que esa sí fue una empresa capaz de generar mucho trabajo en una época terrible como era la posguerra, ¿no? Y bueno, pues por ese trabajo se le dio el título de empresa modelo durante la dictadura de Franco en el año 1954, ¿no? Pues ya que en plena autarquía esta empresa era capaz de seguir produciendo y de mantener dignamente a sus obreros, ¿no? Ofreciéndoles pues es una casa, posibilidad de alimentarse, etcétera, en estos años tan terribles, ¿no? Bueno, la fábrica estuvo funcionando a duras penas hasta 1984 y entonces, gracias a la intervención de los sindicatos, bueno, pues se creó una sociedad anónima laboral con los obreros que se atrevieron a hacerlo, pero que ya fue muchas las dificultades para poder seguir trabajando, dada la obsolescencia de la maquinaria y una serie de problemas que hubo. Entonces así aguantaron hasta el 93 y del 93 al 96 se hizo otro intento por crear una sociedad para la recuperación de la artesanía de Riópar, en la que ya conscientes del valor, digamos, histórico-cultural de esta empresa, se hizo la declaración de bien de interés cultural. No se pudo seguir produciendo más allá de 1996. Entonces en el 96 digamos que se cierra esta historia productiva y entonces a través de una serie de escuelas talleres se va a transformar el último taller en activo, donde se concentró toda la actividad al final, que era el taller de San Carlos, en un museo industrial. Allá a la izquierda lo que tenemos es un monumento homenaje al obrero de San Juan de Alcaraz que se hizo recientemente y que está hoy en la plaza del Ayuntamiento de Riópar. Bueno, este museo es una joya. Es un museo muy precario porque pues es un pueblo que hoy no tiene más de 1.300 habitantes, no llega a 1.400, pero son los lugares originales con toda la maquinaria original, o en toda, alguna no queda toda, pero sigue allí pues el laboratorio, las mesas de moldeo, los espacios de fundición y sobre todo que es casi la fábrica tal cual quedó a su cierre. Entonces tenemos allí pues una muestra fabulosa de prensas, de tornos, de fresadoras, de plegadoras, de pantógrafos y bueno, una gran cantidad también de moldes y de modelos, algunos de extraordinaria factura del siglo XIX, ¿no? Y del siglo XX, de los inicios, ¿no? Tenemos tallas en madera, luego en latón, en otros materiales y se conservan ligados a los catálogos y que están también presentes en el archivo, ¿no? Otra cosa que hay, bueno, aparte de esos espacios originales, es el propio conocimiento, y eso es muy importante, de cómo se hacían las cosas, ¿no? Ese know-how que hoy encarnan pues las dos empresas que se dedican hoy a la factura del latón, ¿no? Y que algunas pues siguen fundiendo en arena del mismo modo que se fundía en el siglo XVIII, ¿no? O también pues hacen una producción sobre todo de elementos de hidráulica pues ya con máquinas modernas, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Porque quizás lo específico del patrimonio industrial es que constituye la memoria del trabajo, de cómo se hacían las cosas, ¿no? Durante todos estos tiempos que aquí son largos, ¿no? Son bien extensos, y no solamente de cómo se hacían las cosas, sino en qué condiciones se hacía y cómo era la vida cotidiana de tantas y tantas personas, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, pues las fábricas de Riópar son muy valiosas para poder reconfigurar todo esto. Sí, para saber más sobre el tema, os he puesto aquí 3 obras principales, que son el trabajo de licenciatura del profesor Helguera Quijada, que es la industria metalúrgica experimental en el siglo XVIII, las Reales Fábricas de San Juan de Alcaraz, editado por la Universidad de Valladolid. Luego el libro del arquitecto Diego Peris Sánchez, que es
dedica un importante capítulo dentro de su libro Arquitectura para la Industria en Castilla-La Mancha, y mi propia tesis doctoral, que fue leída en 2015 en la Universidad de Castilla-La Mancha, que es Patrimonio Industrial y Musealización, Fábricas de San Juan de Alcaraz, que está en el repositorio de la Universidad Ruidera para todo aquel interesado. Y bueno, sobre todo también me gustaría invitaros a venir allí, porque efectivamente es un lugar fantástico para darnos cuenta de qué supuso la primera revolución industrial para una zona rural como es esta, cómo se vivió la transición a esa segunda revolución industrial, ¿no?, después de la mecanización, pues como con las nuevas formas energéticas, etcétera, para mover las máquinas, y cómo la falta de, digamos, de inversión y de adaptación a esa nueva tercera revolución industrial pues dio al traste, digamos, con una empresa milenaria. Y bueno, pues ahí estamos. Muchas gracias por su atención, y cuando quieran, pues ahí estaremos dispuestos a recibirles.